Buenos días, mis amadas hermanas. Que el Señor me la bendiga grandemente a cada una de ustedes. En esta mañana hermosa vamos a meditar en un tema que que dice, Dios sustenta nuestras vidas y nos permite actuar según su voluntad. El texto bíblico va a estar basado en Filipenses 4:19 y Filipenses 2:13. El versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué Dios suplirá? Significa que Él cumple, Él llena lo que es necesario para nuestra necesidad. Nuestra necesidad describe lo que es necesario para que vivamos una vida abundante como creación de Dios. Él dice que Dios promete que a medida que participemos en el ministerio del Evangelio, seremos bendecidos. Cuando Pablo dice esto, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Probablemente tiene una imagen muy diferente de lo que necesitamos. Sabemos que los recursos de Dios realmente son inagotables y vamos a ver a quién se aplica esta promesa. ¿Será esta promesa para nosotras, para usted y para mí, hermanas? Vamos a ver la importancia de tomar en cuenta y respetar el contexto en el cual se encuentra cualquier versículo de la Biblia, porque muchas veces podemos interpretar equivocadamente lo que nos está diciendo y vamos a ver a quién se está aplicando esta promesa del versículo 19 y en qué situación se aplica. Vemos que desde el versículo 14, Pablo estaba o había pasado por cierta angustia y dificultad económica, y los filipenses habían participado con él en esa angustia. Luego el versículo 15 nos da un poco más de detalle con respecto a la angustia que había sufrido el apóstol Pablo. Entonces, la angustia que Pablo comentaba era esa dificultad económica y la manera en que los filipenses participaron con Pablo en su angustia es en que ellos le aportaron ayuda financiera y fueron, dice, los únicos en ayudar a Pablo económicamente. Aquí vamos viendo, hermana, y vamos armando el contexto del versículo 19, pero todavía no hemos llegado. Y dice, en el versículo 16, Pablo está hablando que le enviaron ayuda financiera para suplir sus necesidades. Y en el versículo 17, Pablo nos estaba dejando saber que los filipenses le dieron ofrenda. Entonces, Pablo estaba en una angustia, un sufrimiento económico, y los filipenses fueron los únicos que le ayudaron con ayuda económica en muchas ocasiones. El versículo 18, Pablo les está explicando que lo que ustedes me enviaron es mucho más que una ayuda económica. Es una ofrenda que es de agrado a Dios. Es un sacrificio que Dios ha aceptado. Entonces el apóstol Pablo se estaba ocupando en compartir el evangelio con personas que nunca habían escuchado el mensaje del Señor. Pablo estaba trabajando y se estaba ocupando en avanzar el mensaje de Jesús y el reino de Dios, en seguir avanzando la misión que el Señor Jesucristo había iniciado. Y en ese esmero, el apóstol Pablo dice que se encontró con dificultad económica. Pero cuando los filipenses se enteraron de la situación difícil, económicamente hablando, ellos se movilizaron para ayudar a Pablo en su dificultad económica y dieron, dice, esta ofrenda y Dios la aceptó como una ofrenda, como un sacrificio de agrado a Dios. La razón por la cual Dios aceptó esta ofrenda
es porque ellos dieron generosamente y dieron para seguir avanzando la misión de Jesús. Y entonces es que Pablo escribe estas famosas palabras en el versículo 19. Ahora sí, donde él nos dice, y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Esta porción está señalando hacia atrás, hacia los versículos anteriores. Pablo dijo, hicieron todo esto. Ahora yo les puedo decir que Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. Pablo está diciendo que ustedes dieron generosamente todo lo que tenían y se les acabaron los recursos. Pero podemos ver aquí, hermanas, a Dios nunca se le acabarán sus recursos. Dios le va a proveer todo lo que ustedes necesitan, le decía el apóstol Pablo, porque me ayudaron a seguir avanzando el Evangelio y el mensaje de Jesús. Dios les va a recompensar según sus riquezas en gloria que son inagotables. Ahora bien, mis amadas hermanas, entonces, este versículo no se aplica a cualquier persona. Por eso les decía yo al principio, ¿verdad? ¿Será esta promesa para usted y para mí? Y ya vamos a ver por qué. No se aplica a cualquier persona que se encuentra en necesidad económica. El contexto de este versículo nos permite interpretar, no nos permite interpretar ni aplicar este versículo de esa manera. No podemos acercarnos a una persona que no aporta ayuda económica a la obra de Dios y decirle, cuando esté sufriendo escasez, no te preocupes, porque mi Dios suplirá todas tus necesidades. No, no, no. No es lo que dice este versículo. No es lo que dice el contexto. Nos enseña claramente que Pablo declaró esta promesa o esta bendición sobre los filipenses precisamente porque ellos le habían ayudado a él económicamente en este trabajo, en la labor de avanzar el reino de Dios y el mensaje de Jesús. Y siendo que dieron con tanto sacrificio, tanta generosidad, por eso les podía decir que Dios supliría toda una de sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, hermanas, ¿a quién se aplica este versículo hoy en día? Contemporáneamente se aplica a personas que fielmente dan de sus recursos para seguir avanzando la obra de Dios, para seguir avanzando la misión de Jesús, el reino de Dios sobre esta tierra. Si usted es una de estas personas que se ha sacrificado, que ha dado todo por nuestro Señor Jesucristo, entonces sí es aplicable a su vida. Usted puede confiar en esta palabra, puede aferrarse de esta promesa si usted ha aportado y ha apoyado la obra de Dios. Y es por eso que yo les decía al principio que hay que tomar en cuenta el contexto de cualquier versículo bíblico, ya que nos dicta en este versículo 19, se aplica a personas que han ayudado para avanzar la obra de Dios sobre esta tierra. ¿Quiere usted que este versículo sea verdad y aplicable a nuestras vidas? Porque aquí me incluyo yo también. Entonces, hermanas, apoyemos económicamente el avance de la obra de Dios y del reino de Dios y así poder declarar y confiar en esta promesa que es para usted y es para mí. Y es esto, hermana, lo que dice este pasaje y es la aplicación para nuestras vidas. Ahora bien, vamos a ver lo que nos dice en Filipenses 2:13. Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En este versículo, el apóstol Pablo afirma que Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad.
Lo primero que dice este pasaje es que Dios quien produce, lo cual es una palabra que habla de ejecutar, de efectuar o generar algo en este sentido. En la nueva traducción viviente me gusta porque dice, traduce como Dios trabaja en ustedes de forma genérica. Se puede decir que su significado es trabajar en muchas maneras, de manera que produce fruto. El querer, la palabra significa querer o desear. Implica que Dios efectúa en nosotros afectos tanto para que se cumpla su voluntad. De este modo, Pablo afirma que Dios obra en el corazón de los hombres para dirigirlos a hacer su voluntad. La buena voluntad de Dios, este es el centro del trabajo de Dios en este texto. Esto es, que Dios sea glorificado. El fin de Dios, producir esta voluntad y deseo es que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Ahora bien, esta presencia de Dios en su vida es efectuada o es evidenciada por el hecho que Dios está obrando en nosotros. El querer como el hacer por su buena voluntad. Así de que, hermana, con estos dos textos bíblicos, hagámoslos nuestras en nuestras vidas y que Dios obre de acuerdo a su santa y divina voluntad. Y hermanas, y tenemos que apoyar mucho, como dice el apóstol Pablo, económicamente para el evangelismo, y Dios sé que Él suplirá todas nuestras necesidades. Que el Señor me la bendiga en esta hermosa mañana y pasen muy feliz y bendecido día.